Ya, Cristóbal, bienvenidos a todos a la tercera clase del curso de Minería Submarina en Alta Mar. Los dejo con Cristóbal. Adelante. Muchas gracias a Antonia, buenas tardes a todos, a todas. Qué gusta de verlos por acá nuevamente en este espacio cibernético para continuar hablando respecto de esta importante materia. Ya vamos en la tercera clase. La verdad es que ha sido una muy buena experiencia en cuanto a dar a conocer esta problemática internacional que significa la minería submarina. Y también agradecerle a ustedes la participación activa que han tenido en las últimas dos clases, las preguntas, por supuesto, los comentarios que han efectuado, y asimismo alentarlos en esta sesión también de poder efectuar todas las consultas, observaciones, comentarios, sugerencias que ustedes puedan tener con respecto a esta materia con la finalidad de hacer una buena retroalimentación en conjunto. Así que, sin más preámbulos, vamos a partir. Ya conocen obviamente nuestro fondo de Somos Océano, y en ese sentido quería solamente recapitular brevemente lo que fue la última sesión que tuvimos. En la última sesión vimos la gobernanza oceánica a nivel internacional, básicamente todo lo que tiene que ver con el derecho del mar, la CONVEMAR, por supuesto, como este gran paraguas jurídico que existe a nivel global, conocido actualmente como la Constitución de los Océanos, y también logramos ver los aspectos más importantes de los dos acuerdos de implementación que actualmente está en el ámbito de la CONVEMAR. El primero, el acuerdo de 1995 sobre poblaciones de peces, y también vimos este nuevo acuerdo que se está negociando todavía en el marco de Naciones Unidas en Nueva York respecto de biodiversidad en alta mar. Y justamente dejamos para este último clase este acuerdo de 1994, en donde justamente es el marco legal donde se va o se podría efectuar en un futuro los procesos de explotación minera. Sin más preámbulos, vamos entonces a ver este acuerdo de 1994, que justamente tiene una finalidad importante, que es implementar la Convención del Mar en la parte 11 y que justamente da nacimiento a la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. ¿Qué es lo que es esta autoridad? Bueno, esta autoridad tiene el mandato de la Convención del Mar con la finalidad de organizar, regular y controlar todas las actividades relacionadas con los minerales en el área internacional de los fondos marinos en beneficio de la humanidad como un entero. Y es justamente donde estamos viendo este proceso de explotación minera. En ese sentido, me gustaría hacer un poco de historia para justamente contextualizar por qué se dio nacimiento a este acuerdo de 1994. Y ahí tenemos que remontarnos a una resolución de Naciones Unidas, que es la resolución 2749, en donde justamente la Asamblea General de Naciones Unidas declara que los fondos marinos y oceánicos y el subsuelo en el área más allá de los límites de la jurisdicción de los estados son patrimonio común de la humanidad. Concepto largamente discutido. Recordemos que estas resoluciones que se dan dentro del marco de Naciones Unidas son resoluciones políticas y por lo tanto la interpretación que se hacen de los conceptos son bastante restringidas de alguna manera. Y justamente esta resolución 2749 no es la excepción, en donde se establece que estos fondos marinos y oceánicos son un patrimonio común de la humanidad. Muchos debates han existido con respecto a ese concepto. Por un lado, hay algunos que dicen que todo lo que se va a explorar y a explotar en los fondos marinos son de todos, porque es un patrimonio común de la humanidad. Hay otra tendencia que dice, bueno, al momento de explotar y explorar,
las conclusiones o los resultados de esas exploraciones son los que van a ser objeto de patrimonio común de la humanidad. Y hay otros, por su parte, que dicen, bueno, esto es básicamente los beneficios que se podrían sacar, pero esos beneficios también son transables, es decir, hay un factor económico importante al momento de generar este concepto. No hay todavía una definición en concreto de qué es lo que es, pero sí obviamente han existido bastante debates y sobre todo en Kingston, donde justamente se encuentra la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, el debate ha sido bastante arduo. ¿Qué es lo que establece como regulación para la explotación minera por parte de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos? Bueno, primero que todo, esta autoridad estableció un sistema de contratos de exploración en algún momento atrás. ¿Y quién efectúa estos contratos de exploración? Lo puede efectuar una entidad pública o bien una entidad privada que justamente pueda postular, que pueda aplicar para efectuar estas exploraciones, pero por un plazo determinado que son de 15 años. ¿Se puede prorrogar ese mandato? Se puede hacer, pero obviamente hay ciertos requisitos que son mucho más administrativos en donde se puede justamente extender esa exploración. Estos se denominan contratistas y estos contratistas, cuando son por una empresa privada, tienen que ser patrocinados por un Estado parte de la propia Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. ¿Por qué se estableció ese mecanismo? Bueno, ese mecanismo se establece para, de alguna manera, controlar que aquellas entidades privadas que no pertenecen a un Estado o que no son nacionales de un Estado específico pueda obviamente entrar a un sistema de exploración o en su caso explotación minera en la alta mar, que son los fondos oceánicos. Y por tanto, en ese momento, producto de varias negociaciones, se estableció este esquema en que si tú quieres postular una empresa privada a efectuar una exploración o explotación, tiene que ser siempre bajo el sustento de un Estado parte de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. Como ustedes pueden apreciar, desde el año 2001 hay una cierta cantidad de aplicaciones por estos contratos y, por supuesto, ahí también podemos establecer cuáles son aquellas zonas de exploración que más se han efectuado. Tenemos el Índico, la zona de Clarion-Clipperton, que obviamente son aquellas zonas donde se han efectuado ciertas actividades de exploración. Y ahí es importante señalar, todavía al no existir un código minero que regule la explotación, no existen actividades que vayan ligadas a ese punto. Pero sí existen exploraciones donde la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos tiene un código con reglas específicas y en donde cada uno de los estados partes tiene obviamente la oportunidad de optar, pero bajo ciertas reglas. Críticas, bastantes. Hay mucha crítica que se hacen por parte de organismos no gubernamentales, como también de ciertos estados, en donde los requisitos muchas veces que se establecen para una actividad que va a generar un daño ambiental es sumamente bajo en cuanto a los requisitos de admisibilidad. Un debate que también obviamente se ha tornado en una materia bastante política en los últimos años, pero que sin lugar a duda ocupa mucho tiempo en los delegados y también en la propia autoridad para ir desarrollando estos puntos. Personalmente, yo creo que se puede mejorar, se pueden establecer ciertos requisitos más restrictivos, pero obviamente eso requiere de un proceso de negociación y de un consenso que muchas veces son bastante complejos en un ámbito multilateral que se pueda lograr. Podemos ver en esta lámina justamente dónde están los minerales que se han explorado en esta área.
Y ahí podemos ver también, para que ustedes tengan una noción del lugar específico donde se están efectuando hoy en día las actividades de exploración minera. ¿Por qué se está desarrollando esto? Y yo creo que ha sido una de las preguntas más importantes de estos últimos años. ¿Por qué se quiere avanzar hacia un régimen internacional que proponga un código que permita explotar? Lo recordaba María Jesús en la primera clase cuando empezamos este curso, el por qué. Y el por qué es porque justamente las profundidades marinas contienen diversos recursos que están disponibles para su extracción y entre ellos incluyen plata, oro, cobre, manganeso, cobalto, zinc y otros minerales más que por supuesto se encuentran en los fondos marinos y oceánicos. Pero el punto importante en esta materia es que esos materiales se encuentran en brutos. Y al momento de encontrarse en bruto, la cantidad de pureza que tienen son aún mayores que los depósitos que se encuentran en tierra. Y eso despertó de alguna manera la inquietud de ciertas empresas internacionales privadas ligadas al ámbito minero, en donde dijeron, bueno, aquí tenemos una oportunidad de oro. O sea, estamos hablando de recursos minerales que son importantes a nivel internacional, que tienen un grado de pureza mucho mayor que tiene en el ámbito terrestre, y que por supuesto no hay una competencia mayor como ocurre en tierra con empresas privadas que van obviamente a un estado, efectúan actividades mineras y generan obviamente relaves y daños ambientales. Entonces, eso despertó de alguna manera este ámbito de poder acelerar mucho más el ámbito de explotación. Algunos analistas señalan que, bueno, esto tiene que ver más que nada con un juego de oferta y demanda. Algunos señalan también que el hecho de que estos minerales sean tan puros y que se encuentran en profundidades marinas va a generar una mayor competencia entre una minería terrestre por un lado y una minería submarina por otro. Pero yo creo, honestamente, que acá se pierde de foco el punto importante, que es el medio ambiente. Y lo hemos visto también muchas veces en empresas privadas que dicen, bueno, esta es la solución para el cambio climático, esta es una solución muy buena porque la población mundial está creciendo y necesitamos mucho más cables, tecnología, etcétera, y por lo tanto, si existe un medio ambiente donde podemos sacarlo, es para beneficio de la humanidad. Y eso me parece que es un discurso bastante peligroso. Cada uno, por supuesto, de ustedes es libre de tener una opinión, pero cuando no nos hacemos cargo de los efectos negativos que puede provocar una actividad, nos encontramos frente a una crisis internacional, como por ejemplo lo que ocurre en cambio climático. Y por lo tanto, eso va a generar un desbalance, por supuesto, en el ámbito ambiental internacional. Lo comentábamos durante las clases pasadas. Imagínense ustedes el nivel de profundidad que estamos hablando acá. Estamos hablando de 3.000, 4.000 metros de profundidad, donde las presiones, y recuerdo muy bien una de las láminas que presentó María Jesús en algunas clases, en la primera clase, donde hablaba justamente de cuánta presión existía allá. Eso para generar una actividad es sumamente complejo. Entonces, aún así hay, por supuesto, actores internacionales, empresas privadas y también algunos estados que están a favor de esto, que dicen, vamos, esta es una solución internacional y se puede efectuar. Justamente la minería submarina es una de las amenazas que afecta al océano.
Vamos a ver en estas próximas dos láminas el argumento general, de alguna forma, de aquellos que están a favor y en contra de la minería submarina. Por supuesto, son visiones políticas. Técnicamente también hay muchos de los países y empresas privadas que tienen informes de expertos para una posición y para otra, pero obviamente con la finalidad de darles a ustedes una información general con respecto a este punto, quisimos concentrarnos en tres aspectos que son importantes. ¿Cuáles son los argumentos que están a favor de la explotación minera en los fondos marinos? El primero de ellos es que los minerales son necesarios para moverse hacia una economía descarbonizada. Y acá podemos encontrar varios argumentos de empresas internacionales que dicen, bueno, avancemos hacia una meta de descarbonización a futuro, que nos parece muy bien, pero ¿de dónde sacamos esos recursos necesarios para movernos hacia una economía con estas características? Y una de las soluciones que plantean ellos es, bueno, vamos a los fondos marinos. Es un tema que no está explorado, que es importante tomar en consideración que existen minerales de alta pureza, es importante que también se desarrollen aquella tecnología respectiva para justamente poder acceder y tomar esos recursos, y por lo tanto es de alguna forma el antídoto es peor que la enfermedad en el fondo. O sea, estamos hablando de movernos hacia una economía descarbonizada, que me parece importante porque los niveles de contaminación internacional, y lo vemos en el cambio climático, están en unos niveles peligrosamente importantes para la humanidad. Pero por otro lado tenemos también estos discursos de, bueno, si nos movemos para allá necesitamos el cómo. Pero ese cómo no puede ser tampoco gratis, no puede ser cualquier cosa. Y es justamente uno de los argumentos que se ha utilizado con mayor fuerza en muchas de las reuniones y negociaciones multilaterales que se han efectuado en este marco de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. El segundo argumento es que existe un menor impacto ambiental. ¿Qué es lo que significa eso? Los que están a favor de la minería submarina señalan que existe tan tecnología y existe tal forma de poder efectuar minería submarina que prácticamente no existiría un impacto ambiental, y si llegara a existir, este va a ser mucho menor que incluso en minería terrestre. Bastante complejo el argumento. Sin lugar a dudas, estamos hablando de profundidades y de partes que están en un ambiente con mucha presión. No se ha efectuado ninguna prueba efectiva a ese nivel de profundidad que nos permita tener la certeza científica y también práctica en donde se demuestre con ciencia cierta que no van a existir impactos ambientales. Entonces, acá nos encontramos en un dilema. Y el dilema es, bueno, la empresa que quiere hacer minería submarina es quien debe presentar los informes. O sea, soy juez y parte de presentar algo que yo digo que no va a producir un daño cuando hay un interés también detrás de poder o de querer desarrollar esta actividad. Y eso, por supuesto, para muchas ONGs como Greenpeace, como DSC, es bastante complejo porque no hay ningún paper, no hay ninguna evidencia científica que permita contrastar y afirmar que esta actividad va a tener un menor impacto ambiental. Y como tercer argumento es el próximo vencimiento de los contratos de exploración. ¿Qué es lo que significa esto? Esto significa que como los contratos de exploración vencen en 15 años y se pueden prorrogar por un tiempo que obviamente se puede establecer por parte del Comité Jurídico y Técnico, ya están venciendo.
O sea, ya se hizo la exploración del ámbito donde se quiere efectuar una explotación. Y como están venciendo, necesitamos aprobar un código que permita explotar. Entonces, en el fondo es un argumento concadenado que nos permite, por un lado, decir, bueno, estos códigos de exploración son tan efectivos como parecen serlo, pero no necesariamente tienen que llegar a un resultado que es explotar. Y eso también es uno de los argumentos que han utilizado tanto empresas privadas como también ciertos estados que están a favor de una explotación minera en los fondos marinos. Los argumentos en contra. Bueno, el otro lado de la moneda tiene argumentos que a mi juicio son más realistas. Primero, no existe una suficiente información científica, y claro que no lo existe. Comentábamos en algunas clases anteriores que hay mayor información de lo que pasa en el espacio que lo que sucede en los fondos marinos. Hay especies nuevas que están constantemente teniendo una mayor relevancia. Aparecen cada vez más especies nuevas. Entonces, no hay una suficiente claridad y tampoco existe una suficiente información que nos permita asegurar que esta actividad no va a tener un impacto ambiental. En segundo lugar, un alto daño ambiental a los ecosistemas marinos. Por supuesto que sí, estamos hablando de una actividad y lo podemos ver, por supuesto, en la práctica, en la prensa, en casos emblemáticos, incluso en nuestro país, donde existe un alto daño ambiental en los ecosistemas terrestres. Bueno, piensen en esos impactos por un momento y llévenlo a los fondos marinos. Prácticamente es una catástrofe. Y en ese sentido hay que tener una claridad importante al momento de generar esta regulación, esperemos que no se genere, pero si se llega a efectuar, saber de que esto va a generar, por supuesto, efectos ambientales irreversibles, muchos de ellos, y por supuesto dañinos para los ecosistemas. Y eso justamente va ligado con el tercer argumento, que estos efectos de la minería submarina son perjudiciales para la biodiversidad. Y ahí justamente el hecho de ir descubriendo nuevas especies y el hecho de que todavía no se ha descubierto todos los fondos marinos, no se han investigado todavía, no sabemos qué es lo que existe, ni tampoco cómo estas actividades van a afectar. Y por lo tanto, al no existir una claridad respecto de qué es lo que existe, por supuesto que generarla va a generar un daño irreversible. Aún no existe tampoco, como cuarto argumento, la instancia necesaria para iniciar una explotación en el océano. Lo que comentábamos anteriormente, algunos minutos atrás, no hay evidencia científica, no hay un plan piloto incluso, que permita decir, este ejemplo que se realizó en una cierta parte del océano o en un país, tuvo resultados. No hay, no existe. Y eso de alguna manera, si aplicamos un principio de realidad, ¿cómo vamos a generar un código donde no hay un caso práctico, un plan piloto que nos permita decir que esto funcionó o no? Entonces, obviamente acá el argumento que utilizan muchas ONGs se basan en estos 4 puntos. Por supuesto, hay mayores detalles y mayores informes científicos en muchos de ellos, pero que en general son estos los argumentos que se encuentran como base para muchas de las explicaciones que hoy día existen con respecto de esta materia. Aquí tenemos dos realidades y me parece que acá tenemos dos alternativas, una alternativa A o una alternativa B. Una alternativa A, la primera fotografía, que es explotación, eso es lo que queremos, o una alternativa B, que es una moratoria y que significa dejar que los ecosistemas sigan existiendo. Es decir, dejar que estos lugares que todavía no están siendo explorados, que permitan y que permitamos también nosotros como humanos que la naturaleza
los ecosistemas, la biodiversidad que existe, siga creciendo. ¿Por qué tenemos que ir ahí y obviamente destruir? Y me parece que esos son los dos contrastes que al momento de analizar este curso y al momento de poder quedar con una conclusión final, por lo menos en esta clase, es esa. ¿Qué es lo que queremos hoy? ¿Alternativa A o una alternativa B? ¿Qué es lo que falta, obviamente, en este código o en este reglamento minero? Bastantes cosas. Lo primero que falta acá son estándares ambientales. Es decir, ¿qué es lo que se debe incluir en este código minero que va a regular a futuro la explotación? Primero que todo, un análisis general es que faltan medidas contra el cambio climático. Y eso nos parece preocupante en el sentido de que hoy en día todos los procesos internacionales, medioambientales, en el ámbito de océanos, en el ámbito de cambio climático, por supuesto, en el ámbito de CBD, etcétera, están haciendo los esfuerzos por poder contrastar y poder unir cada una de estas negociaciones internacionales, porque obviamente hablamos de un solo planeta y estamos hablando de un solo producto internacional y una sola crisis ambiental. El código, básicamente, que se está desarrollando en Jamaica, no tiene medida contra el cambio climático, no existen hoy. Y, por supuesto, una actividad de tal envergadura como la minería, por supuesto que genera por lo menos antecedentes o algún tipo de consecuencias que obviamente se va a traducir directa o indirectamente en el proceso de cambio climático. Hoy en día eso no existe. Segundo, ¿qué es lo que se debe incluir? Una promoción de estándares y guías que estén listos antes de cualquier actividad minera en la zona. ¿Qué es lo que significa esto? Hoy día falta que este código tenga ciertas guías, ciertos estándares, si ustedes quieren llamarlo mínimos, que estén antes del inicio de cualquier actividad que se quiera realizar, como una base. Hoy día esa base no existe. Y por lo tanto urge, por supuesto, que los estados tengan, y obviamente la autoridad de los fondos marinos, tenga la capacidad de generar esa base. ¿De qué manera? Desde el punto de vista ambiental, por supuesto. Es decir, que los estándares ambientales sean incluidos, sean serios, sean realistas. Y en tercer lugar, incluir un procedimiento claro de evaluación de impacto ambiental que considere todos los aspectos del océano. Y en este punto, me parece que va a contribuir de una manera positiva lo que está ocurriendo y que lo vimos la semana pasada en este acuerdo internacional del Tratado de la Alta Mar, que justamente uno de los elementos de negociación es la evaluación de impacto ambiental. Y por supuesto, esto tiene que estar sí o sí dentro de un proceso de evaluación de impacto ambiental para justamente estas actividades que se van a realizar de explotación minera. Esperemos que no, pero por supuesto sí que debe incluirse sí o sí este punto. Chile actualmente es parte de ciertas iniciativas y de ciertas alianzas que se han formado a nivel internacional para la protección ambiental. Y básicamente las alianzas que se han formado tienen que ver con el 30 por 30. ¿Qué es lo que significa esta sigla? Proteger el 30% del océano al año 2030. Iniciativas, básicamente hay tres que son bastante importantes a nivel internacional. La primera es Blue Leaders, está la Global Ocean Alliance y la High Ambition Coalition. Cada una de ellas, por supuesto, tiene en un detalle ciertos puntos distintos, pero en el grueso, en la base específica, todas apuntan al mismo objetivo, que es proteger el 30% del océano al 2030. Y esto se ha establecido como una meta global. ¿Por qué se ha establecido de esa manera? Bueno,
primero que todo porque hay un antecedente científico, muchos científicos internacionales han recomendado a los estados que se pueda proteger al menos el 30% del océano. Lo ideal para algunos científicos es proteger el 50%, pero al menos el 30% debería estar protegido. ¿Cómo se protege ese 30%? Importante, tal como lo mencionamos en la clase pasada, el acuerdo de BBNJ, que es el Tratado para la Alta Mar, establece como el segundo elemento de negociación la creación de áreas marinas protegidas en alta mar. Y ahí se despliega, por supuesto, todo un procedimiento para el establecimiento de áreas marinas protegidas y también otras herramientas de gestión que también se puedan desarrollar en la alta mar. Es decir, lo que estamos hablando acá es una apuesta a futuro y una apuesta en donde los estados se han comprometido con llevar a cabo estos objetivos y estas metas globales. Por supuesto, desde el punto de vista de las ONGs, es importante avanzar hacia ese punto. Pero no solamente basta con declararlas, sino que también hay que efectuar una administración, hay que efectuar un control, se debe efectuar una fiscalización, por supuesto, todo lo que es un enforcement, un accountability de cómo se van a ir generando estos puntos. Pero como posición política y con una visión a largo plazo, por supuesto que estas coaliciones son importantes para poder establecer una base. En estas coaliciones participan estados, ONGs, también internacionales, en donde justamente se apuesta a esta iniciativa y que por supuesto la idea es efectuarla al 2030. ¿Lo lograremos? Esperemos que sí. En el caso de Chile en particular, como dato, bueno, Chile actualmente tiene un 43, quizás un 44% de su zona económica exclusiva protegida bajo alguna categoría de conservación, pero obviamente faltan los planes de manejo importantes. Es decir, y eso es lo que también se ha discutido bastante a nivel internacional. No solamente basta con declararlas, sino que también se debe efectuar un seguimiento y un complemento, por supuesto, para generar los planes de administración necesarios para que no sean parques de papel, sino que sean áreas que generen, obviamente, objetivos de conservación reales y que con eso, por supuesto, permita también favorecer a otros procesos de negociación como cambio climático, CBD y otros. ¿Cuáles son las relevancias? Lo que señalamos, muchos actores internacionales, estados, etcétera, hacen un esfuerzo en estas diferentes iniciativas y la finalidad también, que es un punto importante, es que se pueda garantizar al menos, ¿cierto?, que se gestionen efectivamente en un 100% sostenible. Hay bastante información básicamente generada en ciertos marcos en donde se puede vislumbrar cómo se gestiona efectivamente un área marina protegida. Hay ciertas ONGs, como por ejemplo Big Ocean, que hace un buen trabajo internacional y que se dedica justamente a ver cómo se puede o qué es lo que significa gestionar efectivamente un área marina protegida. No es fácil, por supuesto, hay ciertos elementos que son importantes que deben tener los estados, como por ejemplo los recursos financieros, un organismo que permita la fiscalización, que tenga obviamente las herramientas tecnológicas, legales, de infraestructura también, que permita obviamente generar el control de qué es lo que está sucediendo en esta zona. Es importante también la cooperación con otros países, la cooperación con el sector privado también. En fin, una innumerable puntos que son importantes
para entender cómo se garantiza este 100% de áreas marinas protegidas. Y solo para terminar, que ya me quedan 4 minutos antes del break, increíble cómo se pasa el tiempo muy rápido, pero hace algunas semanas me tocó estar exponiendo en un taller en México, en donde se hablaba justamente de los desafíos que tiene el parque marino más grande que existe en México. Y por supuesto, cuando los colegas de ONGs hablaban de la importancia que había sido en México para avanzar con el parque marino de Revigiato, que cuesta un poco decirlo, el mayor desafío que hoy día tienen son los recursos. Y el segundo mayor desafío es la fiscalización. Entonces, obviamente, como desafío futuro, el emplazamiento hacia el gobierno, en el caso de México, para generar los recursos, el emplazamiento al Ministerio de Defensa mexicano para generar la fiscalización, ha sido una de las materias que más ha costado en la realidad mexicana. Y me parece que en Chile también existen esos desafíos hoy en día, en donde es importante la declaración de áreas marinas protegidas, sin lugar a dudas, es relevante, pero también debe ir acompañado de la mano con eh, ciertos procesos de control, de fiscalización también, la inclusión, por supuesto, al momento de generar áreas marinas protegidas, y eso es clave, por supuesto, generar los procesos que sean necesarios para el control, para el monitoreo, etc. ¿Te parece si damos 10 minutos de descanso? ¿Sí? Para ir a hacer una taza de café, un mate o té o lo que ustedes estimen necesario. Perfecto. No sé si hay alguna pregunta o duda, algún comentario que ustedes quieren hacer antes de tomarnos el break. Yo tengo una pregunta. Sí. Muchas gracias, Cristóbal. Quería saber si la Convemar tiene algún área o institución dentro que esté designada específicamente áreas marinas protegidas de alta mar. Gracias, Carolina, por la pregunta. Actualmente la Convemar, pero a través de la negociación del tratado de BBNJ, de este Tratado para el Alta Mar, justamente la finalidad que tiene es poder generar la creación de áreas marinas protegidas. Pero en el apartado, en el draft del acuerdo, también se establecen procedimientos que deben cumplir los estados. Por una parte, para el establecimiento de áreas marinas protegidas, pero que también tiene que ir acompañado de un proceso de fiscalización, de un proceso de monitoreo, control, vigilancia constante, que por supuesto se va a realizar en un área de alta mar donde es necesaria la cooperación de todos los países. Algunos datos curiosos, por ejemplo, en algún momento se pensó que los países con las aerolíneas, cuando hacen estos viajes transatlánticos, por ejemplo, un vuelo desde Chile a Australia, tuvieran cámaras para ir monitoreando en tiempo real qué es lo que está sucediendo. Claro, son iniciativas que uno dice quizás podría lograrse o no, pero en un momento se pensó cómo hacer una asociación. Eso básicamente en el ámbito legal. Actualmente se está discutiendo. En agosto, en la última sesión de esta negociación, esperamos que exista el acuerdo y ahí se va a dar, obviamente, el esquema global para generar áreas marinas en alta mar. Perfecto, si no hay más preguntas, ¿les parece entonces 10 minutos de descanso? Y luego viene mi colega María Jesús, que por supuesto ya la veo en cámara, así que genial, y ahí nos va a contar también otros puntos que son tan importantes para esta materia que es tan relevante y podemos estar 25 clases más hablando de minería submarina. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo blog.
Hola, hola, vamos a continuar. Espero que ya estén por ahí. Saludos desde la precordillera de Tarapacá. Un poquito helado, pero es hermoso este país. Todos sus ecosistemas son hermosísimos. Vamos a seguir esta segunda parte de la tercera clase. Yo voy a tomar algunos elementos de los que planteó Cristóbal esta primera clase, quizás algunas de la clase anterior, y hacer algunos vínculos con otros procesos ambientales y otros procesos internacionales para la clase de la próxima semana, terminar con el tema de las tan necesarias sinergias. Insistimos harto con esta lámina porque queremos que les quede que somos océano, más de la mitad del aire que respiramos proviene del océano, y en la medida que lo destruyamos, también nos destruimos a nosotros. La siguiente, por favor. Como Cristóbal fue explicando en las últimas dos clases, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, desde el acuerdo del 94, ya tiene varios contratos de exploración. Esto significa que antes de eso hubo una etapa de prospección en base a criterios geológicos y conocimientos desde distintas perspectivas, tener una noción de dónde están los minerales. Luego vino esto que conocemos como la etapa de exploración. Por aquí solo quiero enfatizar que el nombre suena mucho más inocuo de lo que realmente es, ya que para esa explotación hay sondajes, hay explosiones, incluso la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos tiene esto claro, y para estas etapas hay requerimientos de estándares ambientales, los cuales ya son bastante débiles porque son antiguos. Estaban hechos sobre bases de conocimientos científicos que hoy en día no han sido actualizados y que muchos de quienes están a favor de la minería submarina quieren usarlos como base para continuar con la explotación. Solo por dar un ejemplo, en la diapositiva que Cristóbal presentaba los contactos de exploración, desde el 2001 hasta ahora han pasado 21 años, que ya tienen todo esto mapeado, particularmente las zonas de mayor interés. Eso no significa, primero, que no hayan otros minerales o otros productos en los suelos y subsuelos marinos que puedan ser de interés comercial para estos interesados. Y en estos años la investigación se ha hecho pensando en esto, en la minería. No se ha investigado ni se ha explorado pensando en entender el comportamiento de estos ecosistemas. Y solo por darles un par de ejemplos, durante estos 20 años se han descubierto lo que se conocen como los corales de aguas profundas. Por muchos años se pensó que los corales solo existían en aguas bajas, digamos, o poco profundas, cerca a las costas. Y hace algún tiempo se descubrió que esto no es así y que existen corales con miles de años de antigüedad que existen en profundidad. Otro ejemplo de lo que se ha descubierto por la ciencia y que no se está considerando al mirar este mapa de la minería como algo tan simple y atractivo, tiene que ver con el rol que cumplen los sedimentos marinos como sumideros de carbono. Son uno de los mayores sumideros de carbono y ya hay publicaciones al respecto de alcance internacional para demostrar que ir y rajar todos los suelos y subsuelos marinos por sacar minerales, sin importar su pureza, en vez de ayudar a esta descarbonización, puede ser, como también dijo Cristóbal en la primera parte de esta clase, un remedio peor que la enfermedad. Además, algo que nunca está de más mencionar, toda esta lógica de esta economía descarbonizada no cuestiona la economía como un sistema que se basa en el crecimiento infinito, la economía actual capitalista, sobre un sistema que tiene límites. Y en la medida en que como sociedad no nos organicemos para exigir que nuestro desarrollo sea en torno a los límites del planeta, van a seguir inventando estas soluciones creativas que no necesariamente van a generar soluciones y que en ningún caso están pensadas para redistribuir mejor los bienes y beneficios que se obtienen en toda la población. La acumulación va a seguir siendo la misma, los ricos se van a hacer más ricos, los pobres se van a hacer más pobres, y más encima vamos a perder el océano. Y esto, además de la biodiversidad, nos pone en riesgo a nosotros. El planeta Tierra tiene miles de millones de años. Aquí lo que está en juego no es la continuidad de la vida en la Tierra,
es la continuidad de la especie humana. Entonces también hay un llamado a la reflexión de o cambiamos realmente nuestra forma de relacionarnos con el entorno o quizás extingámoslo, porque la Tierra sin nosotros va a continuar. Nosotros, alterando los parámetros de la Tierra, no vamos a continuar. Este es un tema súper complejo que da para muchas clases, pero aquí estamos haciendo una primera pincelada, queremos, como quien dice, meterles el bichito para que sigan investigando. De hecho, les comento que esta semana está haciendo en Kingston una de las sesiones del consejo, para que busquen en redes sociales información al respecto y empiecen a seguir estos temas. La siguiente, por favor, Cristóbal. A pesar de lo complejo que es todo esto, esta imagen ya la han presentado y hemos enfatizado en la fragmentación, solo quería destacar que todo lo que hemos conversado aquí se ve solamente aquí, el acuerdo sobre recursos pesqueros y el acuerdo de 1994. Y solo metiéndonos en esos dos puntos, sin siquiera aquí estar incluido el futuro acuerdo de BNJ, nos falta la interconexión con todos los demás aspectos de actividades que ocurren en el océano, aspectos laborales, aspectos de comercio, aspectos de cultura, aspectos de transporte, de biodiversidad. Y en eso es lo que yo ahora quiero detenerme un poquito para profundizar esto que hablaba Cristóbal de los estándares mínimos ambientales y la relación que deben tener algunos que ya estén identificados desde otros órganos internacionales con la minería submarina, lo cual muchas veces no se hace. La siguiente, por favor. Cristóbal ya les habló del 30 por 30. Yo también apoyo esta lógica de proteger no solo el 30% del océano, sino el 30% del océano y el 30% de la tierra para el 2030. Como él decía, existen varios informes y yo aquí voy a poner algunos números para que sean más de cifras y puedan usarlos a posteriori con argumentos que muchas veces son los únicos que quienes entienden el mundo solo desde la economía van a escuchar. Estamos de acuerdo ya que las áreas marinas, especialmente las que están altamente protegidas, es decir, una mínima extracción o sin captura, son las que generan los mayores beneficios ecológicos y económicos. Hace un par de años, un grupo de más de 80 instituciones publicaron este informe, que si quieren después les puedo facilitar el link para que lo revisen, de las implicancias, costos y beneficios desde una perspectiva económica de proteger el 30% del planeta, que como decía Cristóbal, fue este punto medio entre lo que desde la ciencia dura se recomendaba el 50% y lo que políticamente era posible llegar a impulsar este 30%. ¿Qué es lo que decían estos números? La siguiente, por favor. Lo primero, que no es novedad para nadie, ¿listo? ¿Me pasan a lo siguiente, por favor? Ahí está. Es que se necesita como 3 veces más o menos, de lo que se usa actualmente en áreas marinas protegidas para su manejo efectivo. Es un poco lo que hablaba Cristóbal de estos desafíos de la implementación y la fiscalización, porque no nos sirven las áreas de papel. Necesitamos áreas que sean efectivas. Si no, la verdad, dejemos de hacer áreas de papel y busquemos otros mecanismos. En términos costo-beneficio, esta investigación lo que nos demostró fue que por cada dólar invertido en proteger o crear un área marina protegida, obtienes $5 de beneficio, o sea, una relación de 1 a 5. Para aquellos que todavía piensan que proteger es ir en contra del desarrollo, no lo mismo que crecimiento, sino desarrollo, y aquí tenemos un primer punto, que es decir, oye, por cada dólar se generan 5 de beneficio, no estás limitando, sino que estás aumentando. Hay que dejar que la tierra genere sus procesos y nosotros beneficiarnos de ellos, no destruirlos hasta agotarlos sin vuelta atrás. El segundo dato que me parece muy importante es que del PIB mundial, o sea, si sumamos los Productos Internos Brutos de todos los estados para proteger el 30% de la tierra y el océano, solo necesitamos el 0,16%.
del PIB mundial, lo cual a nuestro juicio es algo alcanzable si se planifica. Hay varias razones para considerar que el PIB no es un buen indicador, yo me sumo a ello, pero creo que en esta lógica de tener datos para quienes piensan todo desde la economía clásica, es factible explicarles que un 0,16% del PIB, un 0,2% del PIB, si lo redondeamos, es suficiente para proteger de tal forma nuestros ecosistemas que permita nuestra continuidad. Esa inversión de aquí al 2030, que para muchos puede parecer que es mucho dinero o que hay otras necesidades previas, no es tanta cuando uno se da cuenta que corresponde a menos de un tercio de los subsidios de gobiernos que actualmente destruyen la naturaleza. Pensemos principalmente en subsidios pesqueros, agrícolas y a combustibles fósiles. Por menos de un tercio de sus subsidios podríamos financiar la protección. Y ahí hago el primer guiño a la próxima clase en temas de sinergia, donde en el convenio sobre diversidad biológica se está negociando para que las metas de esta década, están un poco atrasadas por la pandemia y todo, pero que las metas de aquí al 2030 incluya una eliminación de los subsidios nocivos para la biodiversidad. Otro dato muy interesante tiene que ver que, y esto va súper vinculado a esta relación costo-beneficio, si protegemos o no protegemos, al proteger tenemos un aumento promedio de la producción económica de 250.000 millones anuales. Yo sé que ahora en Chile el dólar está medio fluctuante y en el mundo y está medio inestable, pero bueno, usemos el dato que tenemos aquí, que habla de 250.000 millones anuales de aumento en la producción, o sea, de lo que ya se generaba, protegiendo nos aumenta eso, y además tenemos un aumento de beneficios no monetarios que se estima en 350.000 millones anuales. Lo que les quiero transmitir con todos estos datos, que algunos quizás son amigos de los datos como yo, es que los números están a favor del 30 por 30. ¿Y quién diga lo contrario? Es una cosa más ideológica que realmente comprender que no solo necesitamos y debemos, casi como un imperativo moral, proteger nuestro planeta, económicamente también es una buena alternativa. La siguiente, por favor. Esta protección en sí misma es necesaria, pero en el mundo cambiante de hoy en día no es suficiente. Incluso yo he visto publicaciones que no sé bien cómo abordar, pero que explican que las áreas protegidas, por definición, son un polígono. Y los polígonos están determinados en área geográfica. Los cambios que se están viendo ya y que van a ir en aumento producto del cambio climático pueden hacer que el ecosistema que se estaba protegiendo en este polígono se desplace. Entonces el área protegida ya no va a estar protegiendo ese lugar. Entonces hay que, además de proteger, que es fundamental, tener una visión mucho más integral de abordar simultáneamente las diferentes causas que generan la pérdida de los ecosistemas, que finalmente va en desmedro nuestro. La siguiente, por favor. El año 2019, el IPBES, que es como el primo del IPCC, pero para biodiversidad, el IPCC, que es el Panel Intergubernamental para Cambio Climático, el IPBES es la Plataforma Intergubernamental para Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, hizo una evaluación de los impulsores de pérdida de biodiversidad, entendiendo como una de las grandes crisis que estamos viviendo. Las tasas de extinciones están entre 100 y 1000 veces sobre los valores históricos que incluyen las 5 extinciones masivas, o sea, la más conocida es la extinción de los dinosaurios, pero esa fue la cuarta. Hubo varias antes que también llegamos a tener una pérdida entre un 80 y un 90% de las especies conocidas, y la Tierra fue capaz de seguir adelante. Hoy en día, la tasa de extinción está entre 100 y 1000 veces mayor al acumulado histórico. Y los efectos de eso, la verdad, son un poco impredecibles, porque podemos llegar a alterar de tal manera que incluso, no sé, voy a inventar, no soy química,
pero que en la troposfera sea tanto el aumento de algún organoclorado que además de ya no producirse ozono, se genere un metal que ahora baje y desarme nuestra atmósfera, se acabó el aire y hasta ahí llegamos. Estoy inventando, por supuesto, pero son reacciones que pueden ocurrir. Bueno, el IPBES, esta plataforma de biodiversidad, el año 2019 hace una evaluación global del estado de la biodiversidad y entre sus conclusiones está este cuadrito que a mí me gusta mucho, si han tenido otras clases conmigo ya lo habrán visto porque siempre lo uso, que resume los impulsores de pérdida de biodiversidad, tanto indirectos como directos. Si nos fijamos aquí en el tercer esquema, refleja los impulsores directos de pérdida de biodiversidad para los ecosistemas marinos. Y si vemos las barras, la primera aquí es la explotación directa, luego el cambio de uso de mar, en este caso. En partes casi iguales tenemos aquí el cambio climático y la contaminación, luego las especies exóticas invasoras y otras. Y ahora voy a hacer un pequeño recorrido por cada una de ellas, vinculándolo en la medida que me hace a mi sentido, cómo esto no se está abordando al pensar la explotación minera de alta mar y que de momento no está reflejado en el borrador. Cristóbal mencionó algo del cambio climático, pero ahora vamos a seguir con todos los otros. Y también comentar que en los impulsores indirectos están lo que ellos agrupan como valores y comportamiento, que tiene que ver con aspectos demográficos y socioculturales, económicos y tecnológicos, cómo funcionan las instituciones y la gobernanza, y también los conflictos y pandemias. Con todos estos elementos de los factores indirectos, lo que está diciendo IPBES es o cambiamos o morimos, pero de una forma políticamente correcta. La economía no puede seguir funcionando en base a un crecimiento infinito cuando tenemos límites finitos, aun cuando haya tecnología, y tenemos que revisar nuestros valores, sobre todo las sociedades occidentales, que tenemos mucho más asociado el bienestar al tener que al ser. Pero eso también da para otra conversa. Antes de entrar a este recorrido, quiero tomar una de las primeras cosas que dijo Cristóbal en esta clase, que el mandato de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos es organizar, regular y controlar la actividad minera. Si ese es su mandato, ellos debieran ser los primeros en preocuparse de esto y disminuir las presiones. El mandato no es usted tiene que ir y explotar. Esa es la interpretación desde la acumulación de unos pocos del patrimonio común de la humanidad. Si realmente cumplimos su mandato de una forma pensada para la equidad intergeneracional, para el bienestar y la distribución consciente de todos, esta organización, regulación y control primero se haría cargo de los impulsores, primero se haría cargo de un equilibrio entre lo económico, lo social y lo biofísico, y luego vería si es necesario o no explotar los fondos marinos. A mí me hace mucho ruido, y aquí otro guiño a las sinergias de la próxima clase, que por un lado en Europa tienen estos lineamientos para la economía circular, si no me equivoco, al 2050, es decir, no generar residuos y que todo se repare, se actualice, etcétera. Y al mismo tiempo hay algunos estados, no como Unión Europea, sino algunos estados de ellos, que tienen contratos de exploración y que directa o indirectamente están presionando para esta explotación de los fondos marinos. Entonces, ¿cuál es la coherencia? De por un lado hablar de economía circular y por el otro lado ir a explotar para sacar nuevos minerales cuando sabemos que hay toneladas en distintas partes del mundo de minerales que son parte de desechos electrónicos, de celulares, que tenemos todavía obsolescencia programada? Tienen que haber muchos cambios en esto que IPBES llama valores sin comportamientos antes de evaluar la real necesidad de explotar los fondos marinos. La siguiente, por favor, Cristóbal. Como les decía, el primero de los impulsores para el caso de los océanos es la explotación directa. Es decir, la pesca y la sobrepesca, que la abordé un poquito en la primera clase, pero para
recordarles aquí, solo un 7% de las pesquerías están bajo explotación, algo así como el 60% estaban en su límite superior de explotación y las demás ya están sobreexplotadas. Importante ahí es el límite superior de explotación. Cualquier mala gestión lo haría cambiar de categoría, y también el hecho de que no se considera ahí todo lo que es pesca ilegal. Los stocks se siguen repartiendo sin considerar que más o menos el 30% de las pescas son ilegales. Esta sobreexplotación ha generado cambios en las dinámicas poblacionales de muchas especies. No sé si se han fijado, para dar un ejemplo más o menos cercano, que en los últimos 10 años se ha aumentado mucho lo que uno ve de forma habitual de jibia. Eso es por la disminución de las poblaciones de anchovetas y otras especies que eran comunes más cerca a las costas, que ese espacio, ese nicho ecológico ha sido utilizado por la jibia. Eso es lo que está ocurriendo solo con la explotación. Si a esa explotación ahora le agregamos todos los impactos que tendría la minería submarina, las plumas de sedimento, la remoción de suelos, los contaminantes, los errores humanos, un montón de cosas que no sabemos cómo va a afectar las dinámicas de estas poblaciones, incluso puede ser que todo lo que esté funcionando más o menos bien, siempre perfectible, bajo el acuerdo de peces de Nueva York, ya no tenga sentido porque esos peces ahora se comporten de una forma distinta. Hay que incluir estas lógicas al analizar un estándar ambiental apropiado al siglo XXI para la potencial minería submarina. Siguiente, por favor. El segundo impulsor directo de pérdida de biodiversidad para el océano es el cambio de uso de suelo. Este es más común de entender si pensamos en los espacios costeros. Te pasaste, querido. Ahí sí. Gracias. El cambio de uso de suelo a veces es más fácil de entender en espacios costeros, como les decía. Aquí hay algunos ejemplos visuales. La construcción de edificios, ese es el edificio Piquero, creo que se llama, en la quinta región, que ha generado hartos problemas. Tenemos los cambios de uso de suelos de la acuicultura y salmonicultura con las zonas muertas, los puertos y un montón de cosas. Pero si pensamos en el cambio de uso de suelo en alta mar, hay que pensarlo a otra escala. Primero, hay un desconocimiento de esos suelos, porque lo que conocemos de los fondos marinos, la última vez que yo chequeé, iba en un 5-7%, no sé si ha aumentado mucho, no creo, de los fondos marinos del total del océano, que no es de extrañar, coinciden con los fondos marinos de interés minero, pero eso significa que realmente no sabemos qué ocurre. Y este cambio de uso de suelo aquí se vincula a algo que, bueno, Cristóbal alguna vez, tanto en Jamaica, me vio muy enojada cuando decían, pero bueno, pidamos que después restauren. Pero, ¿cómo vas a restaurar lugares que se demoraron millones de años en formarse solo porque tú dices, lo puse en el papel, ahora va a ocurrir la realidad? Eso no tiene base científica. Eso incluso, la primera vez que me lo comentaron, llevaban 26 años. O sea, hace unos 30 años hay organizaciones, ONGs internacionales que están haciendo pilotos de restauración de fondos marinos profundos sin resultados. Es decir, no se puede restaurar el fondo marino a condiciones previas a una intervención de esta envergadura, o al menos aún no tenemos cómo. Eso implicaría que cualquier cambio de uso de suelo, cambio de uso de mar en alta mar por minería es irreversible. Y los daños de eso no los conocemos. Y esto tampoco está siendo abordado por el actual draft, porque decir que tienen que restaurar es, perdón por decirlo así, pero es un saludo a la bandera, porque no tiene ninguna base. El siguiente, por favor. El tercer impulsor de pérdida de biodiversidad del océano es el cambio climático, que en sí mismo es un factor que exacerba otros procesos que ya están ocurriendo. Aquí en particular entra lo que es la desoxigenación, se acelera, es decir, las zonas muertas van a ser más, también la acidificación, hay una discusión si es en paralelo o es producto del cambio climático, pero en ambos casos estamos de acuerdo que es producto de acciones humanas y que, por un lado,
mata a los corales, que además de ser hermosos, son refugio de buena parte de la biodiversidad. No recuerdo exactamente el número en este momento, pero era algo así como los corales cubren el 3% de la superficie del océano y albergan de manera permanente el 25% de las especies marinas y dan hábitat o refugio en algún momento de su vida a cerca del 60%. O sea, destruir los corales es destruir las bases de las ramas tróficas oceánicas. Y bueno, aquí vuelvo a insistir, esto de la solución para el cambio climático, descarbonicemos, autos eléctricos, cero emisiones, pero ¿a qué costo? Porque si el costo es destruir fondos marinos o excepción, se está llevando a cabo. Cristóbal, ¿se habrá quedado pegada María Jesús? Sí, yo creo, no sé si María Jesús nos escucha, pero queda congelada. ¿Cuánto? ¿Me escuchan? Ahí te escuchamos bien. Qué bueno, ¿cuándo me quedé pegada? No, recién. Qué bueno. Sí. Ya cámara por si acaso. A ver, y mira, creo que tu micrófono está topando con algo porque también se escucha como algo. ¿Está mejor? A ver, probemos a ver. No. No, Parece que es algo más como una interferencia en realidad. No sé qué A ver. podrá ser. Qué ¿Tú pena, yo también estaba escuchas, Cristóbal, o soy yo? Sí, no, sí fue solo la última parte. O sea, ahora está Sí. contándonos de él. ¿Y ahora se escucha mejor? Sí. No. ¿Sí? No. Mira, es que dejas de hablar y suena como un zumbido. Ahora ya no. ¿Ahora ya no? Ya no escucho ningún... Uy, que creo que quizás soy yo. A ver, voy a apagar mi micrófono, perdón. Cristóbal, ¿tú me escuchas? Sí, ahora si quieres puedes hablar. Se escucha todavía un sonido, pero cuando tú hablas se pasa un poco. Ya. ¿Y desde dónde parto? ¿Cambio climático? Cambio climático, la última parte que se escuchó bien fue cuando estabas hablando de electromovilidad, etcétera. Pero ¿a qué costo? Perfecto. Entonces, repitiendo esa idea, las soluciones al cambio climático, como la electromovilidad, refiriéndose a autos eléctricos o cosas por el estilo, requieren muchos metales y minerales, pero ¿a qué costo queremos esa electromovilidad? Destruyendo los fondos marinos, secando los salares, destruyendo más ecosistemas. Entonces da la impresión de que no es una solución que realmente está pensada para el bienestar, para solucionar la crisis, sino solo para crear más mercados y seguir business as usual, como se dice. O sea, sigamos tal cual, inventemos estas nuevas tecnologías y destruyamos lo que queda por destruir. Entonces, ¿cómo el reglamento, o sea, perdón, digo, un reglamento, un potencial reglamento que no aborde el cambio climático como un problema real que hay que abordar y no con una visión como es algo del futuro, porque creo que ya todos somos conscientes de que ya empezó, ya lo estamos viviendo, no tiene mayor sentido. La siguiente, que es el cuarto impulsor, que tiene que ver con la contaminación. La contaminación no me voy a detener ahora porque lo hice en la primera clase de los distintos tipos de contaminación que sufre el océano. Sí solo quiero destacar que hay suficientes errores humanos acumulados en la historia para dudar que esta va a ser la excepción. ¿Qué los hace pensar que teniendo tantos problemas con el petróleo, con las mineras, con las salmoneras, con las forestales, básicamente con cualquier actividad productiva extractivista,
hacer minería a 4 kilómetros de profundidad no va a tener esos problemas. No se va a unir mal un ducto, no se va a acabar una batería, no se va a, qué sé yo, oxidar antes de tiempo una placa, un montón de errores que pueden ser muy menores que quedan en otros al evaluar los impactos que pueden ser catastróficos. Acá también, en el actual reglamento, se habla, creo que, de unas garantías de daño ambiental, pero también sabemos en la historia actual que para muchas empresas los costos por dañar el medio ambiente se incluyen en sus presupuestos. Y es algo que hemos conversado muchas veces con Cristóbal, de la mala utilización del principio del que contamina paga. Porque la lógica, el espíritu original de esto era que el que contamine pague el daño, digamos. Y hoy se entiende como yo quiero contaminar, así que aquí pago por mi contaminación. Y ahí hay una confusión conceptual súper importante, porque ese principio venía a prevenir y hoy en día está incluyendo en los presupuestos las contaminaciones. Entonces, hay suficientes errores, historias también en la industria química, que hoy en día, bueno, nos alimenta o nos quiere alimentar supuestamente con semillas transgénicas, con casi cualquier actividad desarrollada a nivel de tierra, ya tenemos suficientes catástrofes ambientales. Ir a un promedio de 4 kilómetros de profundidad sin siquiera conocerlo es como dispararse en los pies. Y el quinto impulsor, por favor, Cristóbal, son las especies exóticas invasoras. Este es un tema que para aspectos oceánicos, al menos en Chile, está muy poco estudiado. Pero a nivel mundial hay algunos casos emblemáticos. Solo comentarles la imagen de ahí, que es el que se conoce como pez león, el cual es propio del Océano Índico, y su nombre no es solo por sus aletas como una melena, sino también porque es muy voraz. Y este pececito, que es muy bonito por lo demás, llegó al Caribe y se está comiendo todo. Otro ejemplo de especie exótica invasora oceánica es la famosa marea roja. ¿Cuál es aquí el punto? Este es el quinto impulsor de todas las razones para perder biodiversidad en el océano, que recordemos, las diatomeas, que son unos pequeños seres unicelulares que viven en el océano, generan cerca o más de la mitad del océano, del oxígeno que respiramos. Todas estas especies alteran los ecosistemas, igual que lo que ocurre en tierra. Por ejemplo, es conocido el caso de la zarzamora, de los castores, de la chaqueta amarilla, también en tierra. Hoy en día una de las formas más comunes de llevarse las especies de un lado a otro, pensando en las que no son voluntarias, es lo que se conoce como las aguas de lastre. ¿Qué es eso? Cuando los buques se transportan sin carga, necesitan un peso equivalente a la carga por temas de flotabilidad. Y eso lo hacen con agua. Tienen unos estanques adentro con agua. Cuando llegan a cierto punto antes de atracar el puerto, ellos botan esa agua. Si no se implementan medidas específicas, en esa agua vienen microorganismos de otros lugares. Incluso hay bacterias mortales que pueden llegar a través de aguas de lastre. Paso el dato, existe un convenio internacional al respecto que se llama Convenios de Aguas de Lastre, que Chile aún no ratifica. Pero el punto cuando lo vinculamos a minería submarina es que esto ocurre con aguas superficiales. Nadie ha dimensionado qué ocurre cuando traigas organismos desde 4 kilómetros de profundidad a la superficie, o al revés. El movimiento de agua por estas plumas que ellos creen que es inocuo porque solo es polvo, ese polvo no es polvo. Ese polvo tiene miles de microorganismos que pueden desestabilizar ecosistemas completos. Entonces aquí, y para ir cerrando un poco, el rol de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos no es explotar, solo que ellos lo han olvidado. Su rol es organizar, regular y controlar las actividades. Estos son algunos elementos esenciales que deberían tener en consideración
si quieren empezar a pensar en esto en un futuro. Porque, como dijo Cristóbal, no recuerdo en qué clase, yo coincido con él que hoy en día no es necesario, no va a generar beneficios para todos, sino para, como quien diría, los mismos de siempre, y el costo es muy alto. El principio precautorio aquí debe aplicarse sí o sí. La falta de evidencia científica no es razón para no tomar medidas. Aquí la medida que se debiera tomar es no hacer explotación de los fondos marinos. Se puede sí quizás seguir avanzando en un potencial para algún día cuando sea necesario, pero no como hoy en día una carrera de caballos, porque oye, se me acabó mi periodo de exploración, ahora me tengo que explotar y tu autoridad, dame el permiso. Eso es algo que si los estados no reflexionan eso por sí solos, tendremos que ser los ciudadanos quienes lo incitemos. Y en ese sentido les quiero comentar, por si no saben, un caso de un convenio internacional ambiental que se originó producto de la presión social, que es la Convención Ballenera Internacional. En los años 70-80, cuando la población se dio cuenta la tasa de muerte de las ballenas, comenzaron protestas, particularmente en Londres, fueron muy fuertes, que culminaron con este tratado para prohibir la matanza de ballenas. El poder está en la ciudadanía, tenemos que organizarlo y usarlo porque es nuestro planeta, son nuestros descendientes y nosotros no somos los que recibimos los beneficios económicos de estas atrocidades que quieren hacer. Siendo las 20:28, no sé si hay alguna pregunta. Veo que piden los documentos. Moisés, sí, por supuesto, yo le podemos mandar a Antonia los links y me imagino que ya se los puede hacer llegar. Eso podemos hacer. Voy a aprovechar de hacer una pregunta, ya que tome la palabra. Es para ambos la pregunta, porque no sé bien, tiene una parte legal de cómo se gestiona, cómo se llega a ciertos acuerdos, pero también es técnica. Este reglamento tiene que conseguir, ahí parece que hay un micrófono, o será el mío, quizás es el mío, siempre fue. Ahí, sí. Se dice que para que exista eventualmente, o la pregunta primero es, ¿este reglamento se tiene que dictar? ¿Es una obligación? Y Cristóbal hablaba de moratoria. ¿Qué significa esa moratoria? ¿Es una suspensión temporal o es una suspensión indefinida que puede terminar con que no se dicte el reglamento y que no exista nunca minería submarina en alta mar? Esa primera pregunta, como, ¿es posible ese camino legalmente? Y lo segundo es que en el caso de dictarse y que tenga que hacerse, va a tener que tener ciertos estándares. Y nosotros vemos que en nuestra propia evaluación ambiental nacional nunca hay certeza real, nunca hay certeza absoluta, ni va a poder haberla realmente, de que un proyecto no va a causar impacto al medio ambiente. Lo que se trata de hacer es predecir el comportamiento en el futuro hasta un estándar aceptable. ¿Esos estándares existen, se manejan? Como, ¿en qué está esa discusión? ¿Cuáles serían? Si es que se ha discutido ya lo técnico, como qué tendría que ocurrir para que se concediera la minería submarina. Esas son mis preguntas. Bueno, si quieren yo puedo partir, Antonia, gracias por la pregunta, me parece súper interesante los puntos. A ver, yo creo que ¿es necesario tener un reglamento de explotación minera? Yo creo que no. Yo creo que no es necesario. Y no es necesario porque el derecho del mar, y es una perspectiva un poco jurídica, pero creo que se puede resumir bastante bien. El derecho del mar internacional tiene que ir acorde con los tiempos. Por eso que se habla de una interpretación evolutiva. Y hoy día
no es un misterio en que estamos en una crisis climática y en una crisis ambiental que nos afecta a todos. El hecho de avanzar en un reglamento tiene que obviamente primero poner qué es lo que está sucediendo hoy en día con el mundo. Y me parece que lo que está sucediendo hoy en día con el mundo es claro. Los informes del IPCC son clarísimos, el informe de IPBES también. El segundo informe global sobre los océanos que se dictó hace algún tiempo atrás también, donde hay una crisis real. Pero obviamente los que son más abogados, pero que van mucho más en la norma estricta, efectivamente el acuerdo de 1994 establece que se debe hacer una bioprospección, exploración y explotación. Y ese es el argumento que ellos dicen, bueno, como sale la palabra explotación, tenemos que avanzar en este tema. Pero yo creo que hoy día existen más herramientas en donde no es imprescindible obtener el código, por un tema científico, por un tema legal. Ahora, tu segunda pregunta iba enfocada en el fondo a ver cuáles son los factores en el fondo, ¿cierto? ¿Cuáles son los factores que se deben generar para esta instancia? Yo creo que hoy día no existe en el ámbito de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, no existe una claridad en la negociación que se está teniendo. Y voy a ser bastante directo. Muchos de los que van a negociar ahí no tienen una expertise técnica. Afortunadamente, hoy en día las delegaciones de los países se están formando con científicos, con expertos medioambientales, con expertos de distintos sectores, que permite tener una posición mucho más transversal. Y eso es importante, pero esa realidad no son en todas las delegaciones. Entonces, efectivamente, cuando María Jesús hablaba de esta anécdota de que en algún momento yo rabié, era porque justamente muchos de los diplomáticos que van ahí vienen con instrucciones y dicen, oye, apoya esto, pero no te dicen el por qué. Y salen, obviamente, conversaciones como esto de que, bueno, pero después reparamos. ¿Cuál es el problema? Después vamos y compensamos, no sé, con un bosque de pinos en cualquier lado. Y no es la solución, no lo es. Entonces, me parece que es importante no acelerar este proceso. Cuando se habla de moratoria significa no seguir avanzando en generar este código de explotación. Eso significa una moratoria, es decir, no toquemos todavía esto porque no tenemos la información científica. Legalmente no hay ningún informe que diga que es imprescindible hacerlo. Pongamos a andar entonces el principio precautorio de manera efectiva, o enfoque precautorio como sea en el tema. Y eso me parece que la moratoria va enfocada en que hoy día, al no existir todos estos antecedentes, no podemos avanzar en un texto que va a ser jurídicamente vinculante y que va a dar pie, obviamente, a generar una actividad dañina. No sé, María Jesús, ¿qué opinas tú respecto del punto? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que él plantea, pero lamentablemente, porque hay muchos abogados metidos en estos temas, hace poco, el año pasado, un país, un estado isla pequeño, gatilló un artículo según el cual si un estado quiere presentar un plan de explotación, haya o no reglamento, en 2 años puede empezar a hacerlo. Entonces puso un poco contra las cuerdas esta negociación, que no me acuerdo bien, Cristóbal, partió el 2016, 2015, una cosa así, yo la empecé a llevar el 2018, y esos 2 años terminan el otro año. Entonces hay todo un tema también de la costumbre del derecho, de no hacer caso a este artículo que es de la CONVEMAR y del reglamento, cómo proceder. Es verdad que no existe ninguna razón real para hacer minería submarina, pero está este antecedente de una empresa internacional, fondos transnacionales, que pidió el patrocinio de un estado isla, que es un poco irónico porque es de los estados que además se van a hundir por el cambio climático,
que está pidiendo activar este artículo de tener reglamento en 2 años, y si no hay reglamento, con lo que haya. Y en ese sentido, que normalmente yo no soy la que dice esto, pero en ese sentido de realidad, de pragmatismo real, es mejor tener algo. Y ahí la gracia sería lograr, y aquí ya dejo de ser realista, un reglamento con exigencias ambientales tan altas que sea un desincentivo en sí mismo a la operación de la minería. Esa es la situación en el momento. Y en cuanto a la moratoria, también hay que ser precavidos en términos, que a mí me pasa con otros temas que llevo, como biología sintética, que también están siempre la discusión de la moratoria. Los privados siempre van a continuar. Que los estados digan que no van a hacer algo no siempre es razón para detener a los privados. Entonces puede haber una moratoria de no hagamos esto nunca o en X tiempo, pero hay que estar preparando igual por si acaso, a la hora de que haya un privado que se salga con la suya o que convenza a los estados, que puede ocurrir, que ya haya algo que se pueda usar para cuidar el medio ambiente. Y hay una pregunta muy interesante en el chat, Cristóbal, que creo que tú tienes más antecedentes que yo. Yo era la que te decía que también hablaras con ellos en su momento, en tiempos pasados de Sí. Bueno, muchas gracias y gracias también a Pablo por la consulta. Lo que se generó, bueno, obviamente en su momento Chile no estaba siendo activo en la negociación de la Autoridad de los Fondos Marinos y se formó en el 2018 aproximadamente un grupo de trabajo nacional y que ese grupo de trabajo estaba conformado por distintos sectores nacionales que tenían como finalidad establecer la base de Chile en la negociación y también obviamente contrastar los distintos puntos de vista y posiciones que tenían. Y en ese grupo de trabajo obviamente estaba incorporado el Ministerio de Minería y Cochilco como organismo técnico que obviamente brindaba todos los soportes desde el punto de vista minero. Por supuesto, eso se contrastó también con las visiones que tenía el Ministerio del Medio Ambiente, también los aportes que hacía la Directemar, como obviamente parte de la Armada que también ve los temas oceánicos. Entonces, ahí se formó un grupo en el año 2018 donde ya Chile tenía una posición base. Y esa posición base obviamente era no avanzar en este punto. Lo que sí quiero recalcar es que, y muchas veces también se preguntó a Chile si el hecho de no querer avanzar rápidamente a un reglamento de explotación minera era por el tema del cobre. Y yo creo que básicamente en su momento cuando hicimos el trabajo, el principal argumento y la base fue que no existían los estándares ambientales necesarios para avanzar en un código. Y no estaba obviamente reflejado estas guías, estos estándares ambientales. Por supuesto, la parte minera era también importante, pero no era la parte de alguna forma principal, si ustedes lo quieren llamar de alguna manera el tema, pero obviamente se incorporó a minería y a Cochilco. En algunos momentos se hicieron reuniones también con Codelco para justamente tener su visión y esa visión fue, por supuesto, rescatada en la posición de Chile y también se hicieron intervenciones en esa línea de que era importante porque para Chile obviamente es una actividad económica relevante para el país, por supuesto. Pero también se puso de relieve ese punto. Así que, contestando tu pregunta, Pablo, sí, efectivamente, en el grupo nacional está el sector minero participando. Sí, Eso María Jesús quiere complementar. sí, cortito, solo casi anecdótico, creo que es de los pocos temas de grupos de trabajo nacional que fácilmente minería y medio ambiente han estado del mismo lado, por razones distintas, pero creo que es una buena anécdota tener a dos frentes que normalmente se enfrentan del mismo lado.
Y también comentar que a nivel internacional, los mismos reglamentos y directrices que tiene la autoridad mencionan una parte que esta explotación tiene que considerar este análisis del impacto a los países mineros terrestres, pero fue como que se le encargó al gato que cuide la carnicería, porque eran los mismos que estaban interesados en hacer minería, que se les pidió que vieran cómo esto iba a afectar o no a la minería, y justo ahí fueron más que económicos. Entonces hablaban de que iban a haber menos accidentes, que se iban a extinguir menos especies, o sea, puros argumentos de baja calidad para justificar la necesidad sin dañar las economías mineras terrestres. Pero no sé si había otro estudio más serio al respecto, solo para complementar. Muchas gracias por las preguntas. Perfecto, no sé si habrá otra pregunta o comentarios. Muchas gracias, Ezequiel, por tu observación, por tu comentario. Nosotros felices de hacer esta clase para, obviamente, concientizar estos puntos que, sin lugar a dudas, son relevantes. Sí, Cristóbal, por aquí, Ezequiel. Un poco para, bueno, felicitarlo también porque también uno va aprendiendo un poquito más y expandiendo este conocimiento. Pero si uno mira a largo plazo, yo creo las cosas que cuando las cosas se hacen planificadamente, en un contexto de aceptar todas las diversidades y opiniones que pueden haber, yo creo que nunca hay que dejar de lado las cosas y siempre es importante el conocimiento multidisciplinario. Yo creo que uno de los errores que se ha cometido, por ejemplo, en la acuicultura, es que no hubo ni un estudio, ninguna recomendación respecto a los impactos que producían el efecto de introducir ciertos productos en el mar y las consecuencias que iba y tiene hoy día, y que todos, por un factor económico, muerden, y ahí caen también algunas autoridades en omitir cierta información. Hoy día estoy viendo que la superintendencia sí ha sancionado fuertemente la sobreproducción. Es súper bueno el castigo, y yo creo que una de las cosas que lo ha pasado en Chile, chiquillo, y aquí no estoy politizando ni un por el lado o el otro, porque creo que el gran problema de nuestros países a nivel sudamericano son los políticos. La izquierda y la derecha no existe, chiquillos. Eso quedó en el pasado. Tenemos que superar ciertas cosas y hoy día tenemos que mirar a futuro como país. ¿Cómo lo desarrollamos? Igualitariamente, equitativamente, aunque suene filosófico, pero de forma ordenada. El que comete un error, que lo pague. ¿Qué hemos visto, chiquillos, muchas veces? Terminamos haciendo clases de ética. Terminamos con un discurso de, chuta, disculpe, me equivoqué. Creo que realmente las reglas del juego están sobre la mesa. Pasa que políticamente todos se hacen los locos, chiquillos. Y aquí netamente lo que necesitamos fuertemente hoy día es investigación científica, multidisciplinaria, para que cuando tomemos una decisión, la tomemos informada y sabiendo los riesgos y los potenciales positivos y negativos, para tomar buenas decisiones como país y crecer como país también. Yo creo que ese es el gran error que hemos cometido como país, chiquillos, que lamentablemente lo centramos en lo económico, lo centramos en lo político. Pero nadie se centra realmente en trabajar a futuro con buenos argumentos científicos para tomar decisiones en nuestra economía. ¿La economía es necesaria? Sí, son necesarias las empresas, pero las empresas que quieren hacer bien las cosas, chiquillos. Y el que se equivoca, que lo pague fuertemente, con cárcel, no con clases de ética. Yo creo que están las herramientas, chiquillos. Está todo claro. Lo que pasa que políticamente todos hacen los locos y se tiran la pelota unos con otros. Y ese grave error que estamos cometiendo hoy día también como país en muchos temas futuros que vamos a tener que abordar ambientalmente. Si tenemos que ponerlos de acuerdo, tenemos que ver cómo hacemos de prevalecer ya este medio ambiente que ya no es medio ambiente. Yo creo que nos queda menos de medio ambiente.
Entonces yo creo que esa es la invitación y yo creo que esto que hacen ustedes es súper importante informar, en aprender cómo nosotros miramos hacia el futuro o otras proyecciones, pero de forma ordenada y de forma responsable económicamente y políticamente también, chiquillos. Así que los felicito de verdad y un gusto haber participado el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Ezequiel. Es nuestra idea, ayudar a difundir, ya que se interesen. Hay muchísima más información. Hicimos una pequeña selección y sí, hay que planificar, aunque hay varios que esa sola palabra les da un poco de tirria. Parece que no hay más preguntas. Los dejamos entonces muy invitados a la cuarta y última clase, el otro miércoles, el mismo horario, el mismo canal. Y durante la semana nos vamos a coordinar con Cristóbal para mandarle a Antonia los links hasta el momento. Eso. Gracias. Gracias María Jesús, gracias Cristóbal. Muchas Recuerden gracias. que las clases quedan grabadas en la página de Uso Socioambiental en el link de nuestro curso. Gracias, buena semana. Cuídense.